Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla, nuestro invitado de hoy comenzó su carrera profesional vinculado a algunos diarios andaluces, como Nueva Andalucía o El Correo de Andalucía. En el año 2000 se incorpora al diario ABC, donde 4 años más tarde ejercería como director. Actualmente sigue vinculado a él como columnista. También es habitual escucharle y verle en distintas tertulias políticas. En radio podemos disfrutarle, por ejemplo, en Herrera en Cope o en La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo. Y en televisión ha pasado por programas tan característicos como Espejo Público, de Antena 3, La Noche en 24 horas, de Televisión Española, o El Cascabel, de 13TV. Además, es escritor y ha publicado varios libros dedicados al pensamiento político. Nos estamos refiriendo a Ignacio Camacho. Muy bien, sigan votando. Vamos a escuchar la opinión de un periodista, columnista de ABC, Ignacio Camacho, y valora así lo que ha pasado hoy. Bueno, pues con este auto parece que hemos entrado en el tercer nivel del sumario. El primero fueron los beneficiarios intrusos, el chofer de la coca, Guerrero y toda aquella gente. Los políticos deberían plantearse por qué las televisiones en los últimos años están llamando a debatir a los periodistas y no a los políticos. Paco Rosell, Ignacio Camacho y Gloria Lomana, para echarle un vistazo al día de hoy, tiene el día de hoy un paseo por las afueras. Forzoso ir a Italia. Ignacio, Italia es fiel a sí misma, ¿no? ¿Podríamos titular así mismo, las noticias de última hora? Sí, a sí misma, a su historia, a su tradición. Es que lo primero que hay que decir es que en Italia las elecciones no tienen mucho que ver con la producción de gobierno. Ignacio Camacho, un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Bienvenido a Apaga y Vámonos. Un placer. Me encanta estar aquí en este magnífico estudio de radio. Recientemente has publicado un libro dedicado a la actualidad política titulado Cataluña, la herida de España. En él, además de analizar las causas remotas e inmediatas, como tú dices, del movimiento independentista catalán, hablas de la influencia que han tenido los medios de comunicación a la hora de tejer el relato nacionalista y de crear estados de opinión muy polarizados en la ciudadanía catalana. Como periodista y también como testigo de todo lo acontecido en los últimos meses, ¿cómo valoras el poder que ha tenido y que sigue teniendo la prensa en un momento tan decisivo como este? Bueno, más que la prensa, los medios de comunicación, especialmente los audiovisuales, porque el nacionalismo se ha encargado de tejer una trama de medios públicos, de medios de comunicación, fundamentalmente de televisión y de radio, para sostener su argumentario y su argumentario mitológico, fundamentalmente, y victimista, y para permeabilizar la sociedad catalana con su discurso prácticamente único, porque además luego esto ha sido acompañado de un tejido subvencional en los medios privados que en la práctica han provocado un panorama uniforme en el mundo de la comunicación catalana. Esto ha sido esencial, junto al adoctrinamiento escolar y a la presión social sobre el disidente, ha sido fundamental en la creación de una atmósfera política unidimensional, digamos, de pensamiento único nacionalista, de pensamiento dominante. Y para mí sí ha sido uno de los factores decisivos en el hecho de que la mitad aproximadamente de la sociedad catalana sea permeable hoy al discurso nacionalista. En uno de los textos que componen la primera parte de este libro, titulado La España de las banderas, la historia en sí hace una cosa muy propia de los columnistas, que es partir de una anécdota para acabar desarrollándola y explicando una situación generalizada. ¿Crees que esto es lo que ha ocurrido a lo largo del procés? Hasta cierto punto, bueno, llamar una anécdota, te entiendo en el sentido de que decía Eugenio d'Ors, de que el articulista convierte la anécdota en categoría, pero lo de las banderas fue mucho más que una anécdota, fue un episodio decisivo en la forma en que la nación española afrontó el desafío nacionalista. Lo que ha hecho, en la segunda parte de la pregunta, lo que han hecho los dirigentes del procés, más que convertir anécdotas en categorías, ha sido convertir mitos en categorías. El nacionalismo no es una ideología, es una creencia. Y todas las creencias se fundamentan en mitos simbólicos. Entonces, a partir de ahí han sabido crear una serie de mitos, algunos muy potentes, desde el España nos roba hasta el derecho a decidir, y esos mitos divulgados masivamente a través de esta hegemonía de la comunicación que hablábamos antes, pues han logrado instalar en la sociedad catalana una sensación victimista, una sensación de agravio, que es la base del proceso, la base del movimiento de separación. Recordemos ahora un momento importante de tu trayectoria, y es que en 2004 fuiste nombrado director del diario ABC. ¿Qué recuerdos guardas de aquella época? Hace tanto tiempo que creo que le pasó a otro, sinceramente.
Era una época difícil, acababa de producirse el atentado del 11 de marzo, había mucha crispación en la sociedad española, Zapatero acababa de instalarse en el poder con una frustración muy importante en el sector de la derecha, que sentía que de alguna forma le habían robado las elecciones. Y sí, lo recuerdo como una etapa complicada, una etapa difícil para un medio de comunicación de tendencia liberal conservadora, cuyos lectores se sentían pues expoliados, digamos, políticamente, y en la que además empezaron a surgir también otros mitos, que eran los mitos de la teoría de la conspiración sobre el 11M, que venían a justificar, a darle un argumento a esa frustración que sentía una gran parte del electorado por el hecho de que el atentado hubiese sido decisivo en el resultado de las elecciones. Sí, lo recuerdo vagamente, insisto, porque hace tanto tiempo que me parece que le pasó a otro, lo recuerdo como una etapa complicada. Y cuéntanos algo más de eso que has dicho en alguna entrevista, de que el primer género de opinión es la selección de temas y el titular de una portada. Sí, así es, así lo entiendo yo. Bueno, yo creo que yo creo que la opinión en general, opinión en el sentido amplio del término, es decir, lo que es opinión pura, los artículos de opinión, las tertulias de la radio, la televisión, y los géneros de análisis y de interpretación, tanto editoriales como análisis, incluso yo creo que ahora mismo, el Big Data no se podría entender como opinión, pero sí como interpretación, como análisis. En fin, todo ese espacio que hay en lo que no es puramente narración de noticias forman el gran valor añadido de la prensa, de los medios de comunicación, porque las noticias circulan ahora mismo por una multitud de canales que en tiempo real alcanzan a unas grandes masas de público. Y en ese sentido creo que en los medios escritos, y también entiendo por escritos, obviamente aquellos que se publican en digital, porque al fin y al cabo la prensa digital también es prensa escrita, aunque no sea prensa de papel, la selección y la jerarquización de los contenidos y su expresión lógica en los títulos de portadas o de homes digitales son la primera decisión editorial que toma el medio y por tanto forman el primer enfoque de opinión que se le presenta a los lectores. Creo que esa separación anglosajona clásica del género de opinión y el género de información, incluso separadas tipográficamente, que en el periodismo español está bastante diluida, pero no cuenta en esa presentación de temas que constituye la portada, o la portada digital o la portada de papel. Ese, para mí, la elección y la redacción de ese titular de cabecera, para mí es la primera decisión editorial y, por tanto, la primera decisión de opinión de un medio. Tu etapa como director duró más o menos un año, pero al acabar sigues estando obligado al diario ABC como columnista. 500 días y 19 noches. Madre mía. Es un trabajo muy diferente al que la dirección requiere. Me da la impresión de que también se requiere mucho conocimiento de actualidad y creatividad a la hora de exponer esta columna. Dinos, ¿es algo así como pintar un cuadro en blanco a la hora de hacer una columna? Umbral decía que es como escribir un soneto. Yo creo que se parece a lo de pintar un cuadro en blanco. Hombre, todo proceso de escritura es enfrentarse a un folio en blanco, que es el equivalente a un lienzo virgen, ¿no? Sí, en cierta medida, sí. Hombre, es un proceso quizá menos creativo, ¿no?, que el del arte. Bueno, quizá no, taxativamente menos creativo, pero sí, se siente un poco la misma sensación de vacío. Por eso no es bueno sentarse a escribir sin saber qué vas a decir. Es importante empezar con una idea. A veces la idea no llega y entonces hay que apelar a eso que decía, no recuerdo si Jardiel o Miura, que decían un poco con evidente sentido satírico, decían: un periodista es un señor que se sienta a escribir, no se le ocurre nada y sigue. A veces eso ocurre, quiero decir que tienes que tirar de oficio, porque no siempre la actualidad o tu frescura intelectual te permite abordar el artículo, el trabajo con las ideas claras, y entonces tiras de oficio, y el oficio te lleva. Normalmente no hay que abusar porque el lector lo acaba notando. ¿Y cómo afrontas este ejercicio cada día, de tener que escribir una columna cada día? Iba a decir que con resignación, pero la verdad es que no. La verdad es que lo afronto con ilusión, porque este oficio todavía me sigue gustando, al margen de que el panorama político actual, que es sobre el que básicamente trabajamos los periodistas de opinión,
resulta a veces bastante aburrido y repetitivo y cansino. Pero bueno, lo afronto, sobre todo también lo afronto con disciplina, es decir, esto de escribir es una disciplina, y entonces la disciplina es fundamental para llevar adelante cualquier trabajo y desde luego el periodístico. A mí me dicen muchas veces, la gente dice, esto de escribir todos los días debe ser muy difícil. Hombre, difícil, es más complicado. Lo difícil es subirse todos los días a un andamio a las 8 de la mañana. Esto que decía Ben Bradley, el director del Post del Watergate, decía, tenía un letrero en el despacho que decía, el periodismo es un oficio muy duro, pero peor sería tener que trabajar. Pues eso, lo afrontas con disciplina, intentas afrontarlo con las ideas razonablemente claras antes de empezar, y el resto es trabajo, experiencia y oficio. Y te preguntábamos antes también por la selección de temas en tu etapa como director y ahora también como columnista. En este sentido, ¿esta elección es libre o se ve influenciada por las sugerencias que te pueda hacer el director o el equipo de opinión del diario? Yo debo tener quizá bastante suerte porque jamás me ha dicho nunca nadie y jamás es desde el año 1980 que empecé a trabajar lo que tengo que escribir. Excepto los reportajes y las informaciones. Quiero decir lo que tengo que escribir en la parte libre del oficio. Entonces el tema lo he elegido yo siempre. Y siempre es siempre. Decía Julio Camba que el articulista no puede gozar de nada porque todo en su organismo se vuelve literatura. Para ti, que además eres licenciado en Filología Hispánica, ¿qué relación guarda el columnismo con la literatura? Una relación peligrosa. A mi juicio es una relación peligrosa porque el periodismo no es literatura. Si entendemos la literatura en el sentido que a veces decía Zorín, de la literatura es el adjetivo, es decir, si entendemos la literatura como el uso retórico del lenguaje para incrementar su facultad de persuasión, entonces sí, porque los periodistas de opinión, al hacer opinión, hacemos también un cierto ejercicio de persuasión, no solo de análisis, aunque yo intento que mis artículos expliquen cosas al lector, además de pronunciarle, de darle doctrina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero más allá de eso es peligroso creer que el periodismo es literatura. El periodismo es realidad. El periodismo trabaja con el material. El periodismo trabaja con dos lenguajes fundamentales, con dos herramientas fundamentales, la realidad y el lenguaje. El lenguaje sirve para explicar la realidad, pero no para transformarla. La literatura lo transforma. La literatura transforma la realidad. En el periodismo no cabe una micra de ficción, no cabe una micra de invención. Y, por tanto, en ese sentido, creo que a veces el llamado articulismo literario, que es un género muy brillante en la España del siglo XX, creo que en este momento, en la España del siglo XXI, no tiene demasiado sentido, porque además el público te pide que le interpretes la realidad. El público quiere que desde una cierta afinidad ideológica o moral, el articulista le dé las claves de las noticias que está recibiendo. Y ahí no cabe la invención. Ahí tienes que aportar los análisis más exactos que puedas, las claves que tú conozcas o que creas que el lector debe conocer, y eso sí, utilizar la herramienta del lenguaje para que el texto tenga una cierta belleza, que sirve como, efectivamente, como esto desde los clásicos y desde Demóstenes hasta Cicerón, la belleza del lenguaje es una herramienta persuasiva, pero en este caso yo creo que además también es una belleza, es una herramienta de ¿cómo te diría?, de hacérselo más agradable al lector, ¿no? De justificarle el pequeño precio que paga por el periódico, por la página. Y siguiendo un poco este juego de citas que ya llevamos unas cuantas a lo largo de la entrevista, aludía Elena a Camba, y yo me fijo también en otra frase de otro maestro del periodismo como es Manuel Chávez Nogales, quien decía que el nivel de la cultura media del lector de periódicos es el mismo que el del señor que hace los artículos. Teniendo esto en cuenta, y hablabas antes tú también del lenguaje que se utiliza en la columna, ¿cómo se logra ese equilibrio precisamente en el lenguaje para que pueda entendernos todo el mundo? Yo creo que esa es una frase modesta de Chávez Nogales, en la que él se equipara, digamos, a la clase media, pero habitualmente los grandes escritores de periódicos en España tenían una cultura muy superior a la de sus lectores, no nos engañemos. En la actualidad, pues hay un poco de todo.
pero a mí me parece que mientras más formación tenga, cultural en general y específica en particular, mientras más contraste, mientras más puedas contrastar la realidad con tu propia formación, y además hoy día que las tecnologías de la comunicación ofrecen una capacidad extraordinariamente amplia para documentarse, a mí me parece una obligación que el columnista, ya que tiene el privilegio de explicarse ante los demás, lo haga desde una posición de formación mayor, porque si no, ¿qué estás haciendo? Si no, simplemente le estás confirmando al lector sus propios prejuicios. Y eso, que es un mecanismo que funciona en la relación periodista, medio y lector, pero debe quedar simplemente en el plano de la afinidad con la visión del mundo. Pero yo creo que cuando tratas de explicarle al lector o al oyente o al espectador un acontecimiento, tienes la obligación de estar más informado, por lo menos más informado, si no más formado que él sobre el asunto. Desde luego más informado. Estamos hablando del columnismo, un género que se ha exportado también a la radio y que tú también practicas. Colmenarejo. La linterna. COPE. Estar informado. Pues tú dirás, Ignacio Camacho. En Italia, el resultado de las elecciones no tiene demasiado que ver con la formación del gobierno, que se suele decidir según una veterana cultura de pactos y cabildeos. Pero esta vez va a resultar difícil encauzar la fragmentación parlamentaria en acuerdos palaciegos, porque la votación ha otorgado potente preeminencia a movimientos populistas enfrentados y diversos. ¿Qué diferencias existen entre la columna de radio y la columna de prensa? Mucha. Mira, para empezar tiene música. Yo creo que una parte creo que lo más bonito de mi comentario en la COPE diario es en la banda sonora, que la elegí yo, es de la película One Day. Bueno, aparte de eso, evidentemente es un género mucho más corto. Yo procuro que tenga una cierta sonoridad, puesto que al fin y al cabo estás utilizando la palabra hablada. Y luego sobre el resto no, es decir, es una glosa breve. En todo caso la gran diferencia sería quizá la brevedad. Es una glosa breve de un acontecimiento puntual. Más allá de eso, sí hay una identidad en cuanto a que es tu opinión, es tu criterio, es tu análisis personal, y lo que sí tienes es desde luego mucho menos tiempo para expresarla. En este caso, para que os hagáis una idea, mi comentario de radio, que son 50-55 segundos, pues equivalen al primer párrafo de mi artículo diario, más o menos en extensión. Hemos hablado de Cataluña, de la dirección de un periódico, de columnismo, pero no podíamos dejar que te marcharas sin preguntarte antes por esa otra faceta como analista político que ejercitas en varios espacios radiofónicos y televisivos. ¿Cómo haces para estar en tantos medios a la vez, mantenerte informado y trabajar con tus fuentes? No estoy en tantos. Yo dosifico bastante mi presencia, sobre todo en la televisión. Creo que además la televisión es un medio que quema mucho. Y bueno, pues esto es un gusto personal. Hay muchos compañeros que están en un montón de apariciones, de tertulias, aunque a mí exactamente no me gusta llamarla tertulia, pero en fin, ha cuajado como ha hecho fortuna la denominación, las mesas de análisis me gustan más a mí, ¿no? Yo las dosifico. Yo más de 2, 3 por semana no acepto, precisamente porque creo que hay que dedicarle tiempo a otras cosas, ¿no? La parte esencial de mi trabajo en dedicación, en interés y en tiempo está concentrada en el artículo diario de ABC. Luego, pues sí, bueno, y una pequeña parte en este comentario diario que acabáis de poner en antena. El resto, bueno, pues más o menos intentas ajustar tu tiempo para que no te quite eso que tú acabas de mencionar, la capacidad de leer, de hablar con las fuentes, de estar en sitios, de impregnarte un poco de eso que hablábamos antes, de la necesaria información para transmitirle al lector una idea razonablemente adecuada de los hechos. Afortunadamente, la mayor parte de las tertulias, tanto en radio como en la televisión, son al principio del día o son al final. Las que son en medio yo directamente no las acepto porque significan una interrupción evidente en mi capacidad de trabajo. Y eso te permite, bueno, pues ya de alguna forma el resto del día te lo puedes organizar.
Y lo que a mí sí me gusta es ir a esas intervenciones audiovisuales, ir preparado. Creo que tienes que saber, tienes que llevar un cierto bagaje, hombre, no tienes que llevarte una enorme documentación, tienes que saber lo que vas a decir, sobre todo además porque, como bien sabéis vosotros, en el audiovisual el valor fundamental es el tiempo, la capacidad de concentrar el mensaje en poco tiempo, y más todavía en la televisión, donde los ritmos se han vuelto una exigencia, a mi juicio, incluso ya compulsiva, ¿no? Porque tienes escasos segundos tienes casi que hablar en titulares. Esto, desde luego, detrae eficacia al discurso, porque le detrae complejidad. Pero bueno, es la exigencia del género, que tiene también algo de espectáculo A mí no me gusta la espectacularización de las tertulias. Yo soy periodista, no formo parte del show business. Y creo que eso lo debemos tener presente los periodistas cuando acudimos a las tertulias. Nosotros no somos parte de un espectáculo. Hay compañeros que asumen ese papel de espectacularización, pero bueno, a mí personalmente no es una división de papeles que me guste, de roles que me guste. Y desde luego creo que tenemos la obligación de acudir con una cierta preparación específica, quiero decir, sobre los temas que van a tratarse, aparte de que luego evidentemente tú tiras de tu propio criterio del background personal. Son diferentes formatos, que tienen diferentes lenguajes, ¿no? Por orden, a mí yo soy ave de pluma, no de pico. Por tanto, a mí por orden me atrae el periodismo escrito, en segundo lugar la radio y solo en tercer lugar la televisión, que no es para nada mi medio favorito. Y para los estudiantes que tenemos cierta inquietud en esto del columnismo, ¿qué consejo nos darías para dedicarnos algún día a ello? Que no desfallezcáis, porque el panorama no descubro nada si os digo que es malo. Este es un mal momento para la profesión como profesión, no para el periodismo como actividad, porque siempre va a haber la necesidad social de recibir información y la voluntad profesional de contar historias. Pero es verdad que como profesión, es decir, una industria que maneja los hechos, cuya materia prima son los hechos, pero que funciona como una industria y por tanto como un negocio, estamos en un instante delicado, porque falta un modelo de negocio en lo digital, y es porque hay una evidente crisis de la prensa de papel, porque simplemente las costumbres de la nueva sociedad están dando de lado al periódico tradicional, y entonces, bueno, eso ha estrechado extraordinariamente el mercado profesional en términos de publicidad, en términos de empleo y en términos de masa crítica. Entonces, siendo conscientes de esas dificultades y de la evolución tan rápida que está teniendo en estos momentos el periodismo, yo le he dicho alguna vez a los alumnos a los que he tenido ocasión de hablar, que este es un momento en el que la carrera, el ejercicio profesional, el periodismo, puede ser diferente desde el momento que empiezas la carrera hasta que la terminas, porque la evolución va a una velocidad de vértigo. Entonces, bueno, a mí me parece que hay que tener la suficiente tenacidad para no desanimarse, para que la vocación te lleve a superar la dificultad de inserción en el mercado, la baja masa crítica de salario y de empleo que en este momento tiene la profesión, y para perseverar en ese esfuerzo que supone, bueno, pues querer dedicarte a eso que te llama, ¿no? Pero sigue siendo una profesión muy hermosa. Yo de verdad que lo creo así, y llevo mucho tiempo en ella, y a mí me parece una de las profesiones más hermosas que hay. Y un privilegio, porque tienes el privilegio de contarle a la gente las cosas. Eso es aparte de una gran responsabilidad, pero hay que reconocer también que es un privilegio que conviene disfrutarlo, con máxima honestidad, pero conviene disfrutarlo. Pues Ignacio Camacho, periodista y escritor, muchísimas gracias por acompañarnos en Apaga y Vámonos, y sin duda seguiremos leyéndote y escuchándote. Muchas gracias. Pues ha sido un placer. Apagad, pero no os vayáis de este oficio, y mucha suerte. Gracias.